Hola chicos, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo a qué horas están viendo esto, como siempre les digo. Bienvenidos al módulo número 7 de este webinar, de este bootcamp. Retomando la parte de lo que vimos anteriormente, y espero que los módulos que has visto hasta ahora te han creado o te han dado el mapa del que siempre hablamos para lograr esa primera inversión o esa siguiente inversión en bienes raíces y hacerlo de una manera mejor, de una manera más exacta, con menos problemas eh, y menos riesgo. Obviamente esa es la parte importante. Eh, en la parte anterior, en el módulo anterior, vimos cómo preparar tus finanzas, cómo funciona la calificación de crédito, qué es un CCJ, si tienes suficiente efectivo, cuánto es realmente tu presupuesto usando apalancamiento para encontrar esa propiedad que quieres comprar. Y espero que eso haya sido una información muy importante, porque obviamente dependiendo del presupuesto que tú tengas, de ese presupuesto vas a ir a buscar la propiedad que puedes comprar. Y si quieres más de lo que puedes pagar, entonces ya te tocaría asociarte con otra persona, lo que hablamos en el libro de asociación. Y de esa manera acceder a propiedades más grandes. Asociarse siempre es una buena idea si encuentras el socio adecuado para que puedas acelerar tu proceso. Obviamente trabajar en equipo ya implica otras complejidades, ya implica otras cosas que tienes que tener en cuenta, pero siempre debes buscar la manera de seguir subiendo, ¿vale? Entonces, usa toda esta información, interiorízala y sigue hacia adelante en tus inversiones. Hoy, eh, en este módulo, vamos a continuar con el proceso de compra de una propiedad que es, no sé hasta dónde lleguemos en esta hora que sigue, pero al menos te vas a dar cuenta de los siguientes pasos y las cosas más importantes que debes tener en cuenta en ese proceso, ¿vale? Entonces, el siguiente paso después de tener tu presupuesto es saber cuánto te puedes gastar en tu proceso, al menos un estimado, porque no hemos llegado al punto donde tú logras tener ese presupuesto con un más o menos 5%, que eso es lo que como un inversionista debería ser capaz de hacer, tener un presupuesto y saber que tienes un colchón de más o menos 5% o haces más o menos 10%, pero que no te vas a gastar más de eso. Eso solamente llega con el conocimiento del proceso, con el conocimiento de la estrategia que estás usando y llega con el conocimiento que te da haber hecho varios proyectos, ¿vale? Entonces es un círculo, es una iteración que te lleva siempre a mejorar, a hacer las cosas mucho mejor, mucho más exactas para que como inversionista de nuevo reduzcas tu riesgo y aceleres la creación de ganancias de dinero. El siguiente paso, como dice aquí, es encontrar una propiedad con valor escondido. Y valor escondido, este valor escondido pueden ir en muchas maneras, pero normalmente para empezar, tú verías la, la reasignación de espacios que puedes convertir para aumentar el valor de la propiedad. Entonces, en cuanto a valor escondido me refiero también ya un poco más práctico, es por ejemplo si la propiedad tiene un baño que se puede convertir en un cuarto, si la propiedad tiene extensiones que se puede hacer la cocina más grande, o tiene una sala una sala extra que se puede convertir en un cuarto, o una sala muy grande que se puede dividir y convertirse en eso, si tiene un techo en el cual puedas convertir y hacer más cuartos, baños y generar valor en espacios que no han sido utilizados correctamente. Em, la generación de valor en propiedad, especialmente en las estrategias que hablamos en el libro y hablamos acá, vienen de crear valor, de crear espacio que antes no estaba allí, no estaba utilizado. Y el mejor ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, crear habitaciones
en la parte del techo que antes no estaba siendo utilizado para nada, haciendo una extensión, obviamente con planeación, em, para obtener más espacio por ejemplo, convertir una propiedad de cuartos a 5 cuartos o 6 cuartos, o si tienes más espacio de 4 cuartos a 8 cuartos. Depende de lo que encuentres. Las casas en Inglaterra normalmente son, las viejas, tienen mucho espacio que no es utilizado bien, y al transformarlas al reformarlas, puedes utilizar todo ese espacio y crear valor que te va a beneficiar como inversionista. Esa es una parte muy importante. Eh, ¿Dónde tú vas encontrando esas propiedades con valor escondido? Basado en lo que ya te conté. En el mercado abierto, que el mercado abierto son páginas como Supla, como Rightmove, como Open Market. En los remates, tú puedes encontrar también ese tipo de propiedades, eh, y siempre pensando en cómo puedo aprovechar valor que no está utilizado correctamente. Y sourcers, que son las personas que se dedican a buscar propiedades y a trabajar como intermediarios entre los vendedores y los compradores, para ganarse 2.000, 3.000, 5.000 libras en una propiedad, de las cuales te puede servir a ti como inversionista. Y eh, lo importante o la ventaja de los sources es que normalmente estas propiedades, si es un buen sourcer, no estaría en el mercado abierto. Si encuentras un sourcer que está sacando propiedades del mercado abierto, pues obviamente no es alguien con la que deberías trabajar, porque no tiene los contactos que tú necesitas para ir a conseguir esas propiedades. Em, de esa manera, mirando el tipo de propiedad que tú quieres comprar, dependiendo de la estrategia, por ejemplo, si es un HMO, tú lo que harías es buscar una propiedad que tenga al menos 4 cuartos o 5 cuartos y puedas convertir a 6, 7 cuartos, al menos 6 cuartos con baños, para poder lograr que la estrategia funcione bien, depende de dónde estés. Es lo que estarías haciendo, y de allí, con ese objetivo, vas a los diferentes sitios donde puedes encontrar propiedad y empiezas a evaluar esas propiedades. ¿Cómo? Vamos a ver un poco de eso más adelante en el curso, pero es importante que sepas que hay estos sitios o estas maneras de encontrar esas propiedades, ¿vale? Una de esas propiedades, que un ejemplo de esas propiedades es la que te voy a mostrar. Entonces te voy explicando más o menos esta propiedad que es. Es una propiedad victoriana. Esta propiedad está eh, no en tan mal estado, pero tiene buen espacio para jugar. Entonces, por ejemplo, esta es una sala que han unido, que está bastante grande. Entonces, lo que se va a hacer en esta casa, lo que se haría es convertir esta parte del frente en un cuarto. Se puede quitar esta chimenea y cerrar esta parte de la pared acá para lograr un cuarto y separarlo de la sala. Entonces, como ves, se tienen dos espacios. Este espacio queda con una sala. Aquí la cocina está un poco deteriorada, pero pues obviamente se arregla y se cambia para que esté bien bonita, bien arreglada. Entonces ahí ya tenemos un cuarto extra. Luego se va, bueno, un cuarto, y se puede colocar un baño en el cuarto que acabamos de convertir también, para utilizar, para tener un baño extra, porque se van a agregar las partes de adicionar cosas. Este baño se puede convertir en un cuarto, eh, siguiendo las estrategias siguiendo las recomendaciones del gobierno, que hay unos tamaños mínimos para los cuartos, especialmente en términos de HMOs. En este cuarto, el baño, si no tiene ese tamaño mínimo, lo que se haría es que se le quitaría un poco al cuarto de al lado, para hacer otro cuarto y poder extender la casa. ¿Vale? Entonces este cuarto es más bien pequeño, por ejemplo, como ves aquí, y este cuarto se podría retirar esta pared un poquito hacia aquí, se hace más grande para cumplir con los estándares, y se utiliza el espacio, que este cuarto es bastante grande, para poder lograr eso. Entonces, por ejemplo, el tamaño mínimo de un cuarto para un HMO, para vivienda, es 6.5 metros cuadrados, que es bastante pequeño, pero pues ese es el mínimo, y esas son las guías que tú puedes usar para convertir tus propiedades.
Y de ahí para allá ya necesitarías cuartos más grandes si quieres alquilarlos. Obviamente el tamaño depende del tamaño del cuarto y lo que le pongas, baños, por ejemplo, escritorios, facilidades de té, como una nevera y eso, ya puedes cobrar más. Y esa es una de las estrategias, es crear sitios de vivienda que estén adecuados para poder cobrar más, para que la gente se sienta cómoda, pueda trabajar desde casa si necesita y puedas tú cobrar rentas por encima del promedio de lo que se puede hacer en el proceso. Em, entonces, eso es un ejemplo, esa es una propiedad que básicamente se puede convertir. Este tiene 3 cuartos, se puede convertir a 4 cuartos, a 5 cuartos. De hecho, se convirtió esta propiedad a 5 cuartos. Uno de estos era un cuarto, el cuarto adicional fue este, el otro cuarto fue el baño. Y se colocaron 2 baños adicionales que eran más pequeños que el que se tenía allí, con solamente duchas, eh, no tinas, para aprovechar el espacio y utilizar una estrategia de un HMO. Entonces, esta casa, por ejemplo, fue una casa que se convirtió de casa normal, lo que en planeación se conocería como un C3, se convirtió a un C4, que es un HMO de 6 cuartos. Y ya las cuentas luego las veremos, pero es para que tengas un ejemplo, para que tengas un ejemplo de qué es lo que se hace y a qué me refiero con utilizar el espacio escondido, ¿vale? Muy importante. Cuando tú vas a ver estas propiedades, tú tienes que inspeccionarlas, visitarlas y básicamente darte cuenta de lo que te acabo de decir. Importante que si es un HMO tomes dimensiones y compares esas dimensiones quitando espacios como por ejemplo los espacios que te quita este chimenea y que verifique realmente que esos espacios van de acuerdo con lo que tienes que cumplir para la planeación y para las licencias que tienes que llevar. Muy importante. Eh, Cuando vas a ver la propiedad, pregunta cuál es el estado de las propiedades. Como te dije, o como te he comentado antes, las propiedades en Reino Unido se están vendiendo muy rápido y el valor promedio de una propiedad, no el valor promedio, el tiempo de vida de una propiedad en el mercado, por decirlo así, son 2 semanas. Entonces una propiedad la ponen hoy y en 2 semanas ya está vendida. Y cuando tú la vas a ver, cuando la venden, puede que tenga más de 2, 3 ofertas encima, lo que está subiendo los precios de las propiedades. Imagínate eso. Entonces, sube los precios de las propiedades, los sube, y en ese momento tú ya tienes que empezar a ofertar más por esa propiedad. Y por eso tienes que saber cuál es el estado de las ofertas. Pregunta lo que puedas acerca del dueño, pregunta si hay si el dueño tiene alguna fecha de venta, para averiguar si el dueño está con afán de venderla o no. Em, Revisa bien si hay algún daño, humedades, mira el techo si está hundido, mira si hay humedades en las paredes, si hay grietas, si las puertas cierran bien, si tiene gas, electricidad. Tratar de encontrar lo más posible, vete con un láser, un pequeño láser si lo encuentras. Yo tengo uno por acá. Por ejemplo, este es un pequeño láser, si lo ves aquí. Bueno, no está dejando ver. Pero es un pequeño láser con el cual tomo medidas en un papel. Lo que normalmente hago es hago un planito pequeño a mano. O si cuando la propiedad está publicada hay un plano allí, se puede hacer sobre eso. Y con ese plano tomo medidas y verifico qué es lo que se puede hacer. Con ese plano inicial tú se lo puedes mandar, y vamos a hablar luego de esto, a un arquitecto para que mire a ver si la conversión te da. Entonces todo ese proceso tiene que hacerse bastante rápido para validar tu estrategia. Porque si tú quieres comprar esta casa para un HMO y los espacios no te dan, entonces muy probablemente vas a obtener un retorno mucho más bajo de lo que puedes obtener. ¿Vale? Esto ya lo hablamos. Una vez has visitado la casa,
Y una vez tengas claro los espacios que puedas, que los espacios sirven y que la conversión que quieres hacer funciona, y obviamente esto es una cantidad de trabajo porque tienes que hacer planos, tienes que mirar que los baños te cuadren con los cuartos y que tengas el resto de cosas para hacer. Em, y eso requiere mucho más práctica de lo que te puedo dar en este momento en este bootcamp, requiere más trabajo. Em, Solamente recuerda que en este bootcamp te estoy dando el mapa global de esas inversiones, para que tengas en cuenta qué va después de qué, y luego ya puedas especializarte en cada paso y lograr hacerlo. Em, una vez has visto la propiedad, tienes los planos, tienes más claro qué es lo que toca hacer, cuáles son las conversiones que tienen que hacer, la pintura, si hay que cambiar cuartos, si hay que cambiar, puertas, sistemas de alarma, si hay que hacer recableado, si hay que hacer una reforma total de los baños, si hay que arreglar techos. Después de que tengas todo eso claro, porque cada propiedad es diferente y por eso la parte de la evaluación de la propiedad y llegar a los números es más complicado y es un desgaste fuerte en el proceso. Después de eso, tú tienes que llegar con toda esa información y básicamente calcular tus números. Entonces, déjame a ver si esto me calcula aquí. No, no me deja. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a meterme aquí un momentico. Vamos a ver esta calculadora. Esta es una calculadora muy sencilla, que te la muestro así de sencilla, es para que sepas cómo es el proceso y no abrumarte con todo lo que puede pasar, con todo lo que podrías ver. Por ahora no te quiero abrumar con eso. Pero mira esta propiedad, por ejemplo. Este es en Liverpool, está la dirección de esa propiedad que te mostré y el objetivo era cambiarla de 3 cuartos y un baño a 5 cuartos y 2 baños, que es lo que se hizo. Más adelante te puedo estar mostrando el resultado final. Entonces, lo que se hace inicialmente en un presupuesto, que te puedo mostrar acá, es básicamente el precio de compra de esta propiedad fueron 80.000 libras. Una propiedad de estas ya ha subido a cerca de 115.000 libras. Están subiendo los precios altísimos. Estos fueron los números de esta propiedad hace año y medio más o menos. De esta propiedad, para el proceso de compra, el inversionista colocó 33% más o menos, porque era un crédito puente, y la parte de financiación realmente fueron 67% con un interés anual de 9%, que es, de nuevo, crédito puente tiene intereses muy altos. Lo que se tiene que pagar por stamp duty, porque era la primera casa de esta persona, era cero. Bridge loan, 350 libras por mes, que era lo que tenía que pagarse mientras la propiedad estaba vacía. Abogados, 1000 libras. Eh, el hacer el cambio de 3 cuartos a 5 cuartos fueron 24.000 libras. Eh, Amoblar la casa fueron más o menos 3.000, 4.000 libras. Los costos de licencia del HMO fueron 1.000 libras. Y para cambiar a... esto era la compra. Y esta era la refinanciación del proceso, que eran otras 1.000 libras del abogado. Entonces recuerda que hay dos pasos. Uno es cuando la compras con un crédito puente, y el segundo paso es cuando refinancias. Entonces necesitas abogados para cada paso. Eh, y se calculaba que este proyecto se iba a hacer en 12 semanas, que tomó más, desafortunadamente por el COVID y por todo esto, pero fue lo que se hizo. Eh, ¿Cómo se llega a este 24.000 libras? ¿O cómo se llegó en ese momento a 24.000 libras? Bueno, básicamente haces una lista de todo lo que tienes que hacer a la casa. Entonces, por ejemplo,
crear paredes, crear dos baños nuevos, pintar, cambiar, cambiar alfombras, colocar alarmas, hacer recableado eléctrico, pintar paredes y redecorar, cambiar la cocina, poner una división en el cuarto de abajo que yo te mostraba en la parte de la sala al frente, eh, remover la chimenea, la parte no de la estructura, pero chimenea que estaba allí. eh, bueno, y otras cosas, pero más o menos tú tomas tu plano, tomas tus videos, tomas tus notas y lo que vas haciendo es una lista de qué se tiene que cambiar y cuál es el precio de eso. Eh, los precios varían dependiendo si tú estás invirtiendo en el norte o en el sur de Inglaterra, entonces con experiencia y con tiempo y con la ayuda de tus constructores vas a saber cuánto es esos precios que tienes que tener en cuenta allí. Eh, pero al final del día vas a lograr tener esos presupuestos. Hay otras maneras de hacerlos en las cuales tú le comentas al constructor más o menos qué quieres hacer, sin documentos, sin nada, sin contratos, y el constructor te va a decir, por eso te cobro tanto, ¿vale? El problema con ese tipo de comunicación es que cuando tú comunicas algo muy vagamente, tus resultados son muy vagos también. Entonces, lo que tienes que lograr con tus sistemas de inversión en propiedades es tener sistemas, tener maneras de comunicarte con tus constructores y con tus equipo de confianza, en el cual tú le digas exactamente qué quieres hacer. Entonces, por ejemplo, quieres los baños de tal especificación, quieres los cuartos de tal tamaño, tienes que hacer todo de este tamaño, todo lo que tienes que hacer para lograr llegar allá donde hace el resultado final de tener una propiedad bonita, que cumpla con las dimensiones del gobierno, que cumpla con building control, con control de construcciones, que cumpla con todo lo que tiene que cumplir para que al final del día no tengas problema con la refinanciación y al final del día no tengas problemas con las autoridades locales para poder invertir y especialmente muy importante que tengas una vivienda o una propiedad en la cual la gente quiera vivir y pague buenos precios para que tú crees ese activo que estás buscando, ¿vale? Eso es de las partes más importantes. Eh, el refurbishment 24.000 libras. Furnishing quiere decir el amoblado de la propiedad. Si tú en este caso era un HMO, entonces en este caso tocaba comprar camas, comedores, nocheros, neveras, todo lo de la cocina. em, y pues es importante también tener eso dentro del presupuesto y tener en cuenta lo que se llama white goods, la decoración en total. Entonces esa parte es muy importante. Em, el HMO tiene un costo que tiene que aplicar a la autoridad local, fees legales bueno, y otros costos. En la parte de tu propiedad también tienes que saber cuál es tu flujo de caja proyectado. Entonces, por ejemplo, si se va a hacer, si se va a invertir, perdón, si se va a alquilar por cuartos y por cada cuarto, digamos, puedes tener 620, ¿cuánto le calculamos a esto? 5, 3 a 5 cuartos. Más o menos unas 320 libras por persona, que es lo que se iba a cobrar. Eh, Aunque lo que se cobró en este caso, para tenerlo en cuenta acá. Eh, y ese número 320 viene de un estudio de mercado de la realidad de la propiedad, cuánto se está cobrando. Entonces puedes ir a Spare Room, por ejemplo, y mirar cuánto se está cobrando por cuarto sencillo o doble. Y haces tus cuentas de cuánto tienes, cuánto vas a obtener por el ingreso de esa propiedad antes de gastos. Y luego empiezas a poner los gastos que va a tener la propiedad. Entonces, y esto depende también de la estrategia. Para un HMO es diferente como para Service Accommodation, por ejemplo. Tienes internet, agua, electricidad, como Council Tax, el seguro, el mortgage que lo tienes que pagar una vez hagas la refinanciación y el manejo de la casa, de la propiedad, que se lo deberías dar a alguien para que te la maneje y tú gastar la menos cantidad de tiempo posible para eso. De allí ya calculas cuánto te va a quedar libre de esa propiedad, que en este caso más o menos eran 950 libras para esta propiedad, ¿vale?
Em, Luego el cuarto paso, una vez tienes la propiedad andando, en este caso el HMO, que hiciste un crédito puente, em, con las 5 casas, con los 5 cuartos que le hiciste, más o menos, pues tener una evaluación proyectada de acuerdo a lo que se están vendiendo las casas alrededor de los HMOs. Los HMOs em, tienen una evaluación diferente a las casas normales. Los HMOs tienen evaluaciones comerciales y normalmente tienen un ingreso. Se calcula como, por ejemplo, el ingreso anual, que sería aquí en este caso por 12, es el ingreso anual de la propiedad, y a esto se le multiplica un factor que es, según lo que hemos visto en el mercado, mínimo 6.5 o hasta 10. Entonces, por ejemplo, si tú tienes esto por 10, sería 194.000 libras. Entonces, el rango estaría de 126.000 libras a 124.000 libras para esta casa. En este caso, nosotros pusimos 120.000 para tener una evaluación más conservadora. Eh, Como la nueva evaluación van a ser 120.000 al menos, y tú de eso vas a obtener un mortgage del 75%. Entonces básicamente el banco te va a prestar 90.000, tú tienes que pagar este es el crédito puente, tienes que pagar, sacar los gastos de los que has pagado en los 6 meses anteriores. Em, entonces lo que te queda acá, este dinero, de los 90.000 menos lo que tienes que pagar, es lo que tú liberas de la propiedad, que son 37.500 libras. Eso es lo que liberarías y te queda en tu bolsillo para ir a hacer la siguiente inversión. Em, y es por eso importante, y por eso los HMO son muy poderosos, porque tú incrementas el valor de la propiedad, te dan un valor comercial y de aquí te queda dinero para seguir invirtiendo. Si el factor que te dan es muy alto, lo que puede pasar es que eh, te puede quedar incluso más de lo que invertiste. Pero esas propiedades son difíciles de conseguir hoy en día y los valuadores no están dando no están utilizando factores tan altos en este momento para lograr ese tipo de retornos. Entonces tienes que ser muy conservadora en el caso como estés haciendo esto, ¿vale? Muy, muy importante. Entonces, si volvemos a donde estábamos, esa es una manera inicial eh, muy, muy aproximada de cómo hacer tus números. Al menos para la parte de la evaluación de la propiedad, eso te dice si la propiedad tiene sentido o no, ¿vale? En otros cursos, en cosas, en cursos más avanzados, en herramientas más avanzadas que te puedo dar, tengo calculadoras que te van a dar una estratificación de los gastos mucho más precisa y que te va a permitir hacer tus inversiones con más confianza. Por ahora te quería mostrar algo simple para que tú no te enredes y no te compliques mucho la vida y entiendas este mapa de inversiones en bienes raíces, ¿vale? Muy importante que tengas eso en cuenta. Eso es calcular tus números. Entonces ya viste la casa, hiciste una lista de muchas casas, las fuiste a ver, las inspeccionaste, de esas sacaste algunas que te pueden servir, de esas algunas hiciste tus cálculos, hiciste tus números y de esos números escogiste un par o tres en las que puedes poner una oferta para el proceso, ¿vale? Entonces, es importante tener varias para hacer ofertas porque la competencia está muy alta, está muy pesada, para que tengas eso en cuenta allí. Entonces, en cuestión de la oferta, ¿qué se hace? Cuando tú tienes ya tus números contigo y sabes cuánto vas a ofertar por la propiedad, tú básicamente hablas con el agente de venta o con el dueño, si estás tratando directamente con el dueño o con el sourcer. No, el sourcer no se mete en esto, básicamente él te da la propiedad, le pagas y tú ya lidias con el dueño. Em, Pero normalmente pones tu oferta por escrito o lo puedes hacer por teléfono también, pero te recomiendo que la hagas por escrito para que tú recuerdes cuánto ofertaste también en el proceso.
Normalmente puedes obtener puedes poner las ofertas y lo que puede pasar es que te la aceptan o te dicen que ya tienen una oferta por más valor, que si la quieres igualar, en este caso tienes que tú tener en cuenta tus números para ver si lo puedes hacer. Se vuelve como un mini remate en el mercado abierto, más o menos. Em, yo he tenido la experiencia, por ejemplo, donde pongo la oferta para una propiedad y básicamente lo que me dicen es, mira, hay varias ofertas, lo que vamos a hacer es, vamos a pedirle a todos los que están ofertando que hagan su oferta, una oferta ciega, más o menos, le dicen sealed envelope, como, se me olvida la parte de envelope en español, eh, como carta cerrada, la carta cerrada. Básicamente es poner una oferta en la cual tú no sabes qué están ofertando los demás. Entonces es muy complicado y porque tú al no saber cuánto está ofertando los demás, eso hace que la oferta probablemente se incremente más de lo que debería y el vendedor obtenga más por su propiedad y obviamente los negociadores o los que están sirviendo como intermediarios van a obtener una comisión más alta, ¿vale? Entonces entre más pagues, más gana todo el mundo. Entonces esa parte es muy muy importante. Es muy importante que la tengas en cuenta. A mí me pasó hace poco, terminé ganando la oferta de la propiedad, eh, pero me aseguré de que esa oferta que hice no estuviera por encima de lo que debería haber estado, ¿vale? Muy importante. Em, ¿Cómo poner una oferta? Si hay, si es un mercado de compradores en el cual en el cual hay más propiedades que inversionistas, tú puedes empezar a ofertar por debajo de ese precio. O por si por alguna circunstancia sabes que el vendedor está urgido y que no tiene más ofertas y que ha sido complicado como pasó en el COVID con algunas propiedades, eh, puedes empezar a ofertar por el 10% del precio. Una de las razones por las que te digo que cuando vayas a inspeccionar la propiedad preguntes si hay más ofertas sobre la propiedad, cómo está el estado, eh, que preguntes eso, básicamente lo que pasa es que te va a tocar empezar a ofertar al precio que piden y probablemente te van a decir que allá hay precios por encima de eso y te toca ofertar más. Entonces dependiendo, si es un mercado de compradores, tú como inversionista tienes el poder. Si es un mercado de vendedores donde hay más inversionistas que propiedades, el vendedor va a tener el poder allí porque va a tener varias ofertas y puede escoger. Entonces es importante que sepas en qué estás invirtiendo y, y puedas lograr hacer la inversión que tengas, ¿vale? Puedas conseguir la propiedad que quieres conseguir. Digamos que pusiste tu oferta, pasaste por todo el proceso que te acabo de explicar y te dicen sí, te aceptamos la oferta. Entonces lo que haría hacer el agente en ese momento es retirar la propiedad del mercado, decir que está en venta o que se ha vendido, o al menos cuando se dice que una propiedad está vendida, es básicamente que la oferta ha sido aceptada, pero oficialmente no está vendida y tú no tienes como inversionista la obligación de comprarla hasta que hasta que se haga el intercambio de contratos, que es básicamente los abogados hacen todo su trabajo, los diferentes abogados, que normalmente es un equipo de tres abogados, uno del vendedor, un equipo tuyo y un equipo del prestamista. Y una vez todos se pongan de acuerdo, tú vas en el proceso y todo esté bien con la propiedad, entonces se intercambian los contratos, se hace oficial la venta y tú en ese momento tienes la obligación legal de comprarlo. Antes de eso te puedes retirar por cualquier motivo y lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, cuando te aceptan tu oferta, te asignan tus abogados y lo que tienes que hacer es que le tienes que enviar tu información, la información de tus abogados a la agencia de venta. Aunque esto normalmente se hace incluso durante la misma oferta para cerrar las cosas, se manda la oferta con el nombre de tus abogados por si la aceptan
ya se conectan con ellos. Em, lo normal es completar una compra si es el mercado abierto en 2 meses, aunque hoy en día en Reino Unido el mercado está los abogados están tan ocupados que puede tomar más de esto, e incluso me ha pasado que encontrar abogados es hasta complicado a veces. Porque un prestamista te puede decir, mira, para prestarte los abogados que tienes que usar deben estar en esta lista que yo tengo aprobados. Y tú te pones a llamar a esos abogados y te recomiendo que busques uno que esté cerca de tu dirección para que en algún momento te va a tocar ir a firmar. Em, Te toca ir a buscarlos y te dicen, no, estamos ocupados, no podemos tomar más casos en este momento. Entonces, imagínate cómo está de caliente el mercado de bienes raíces en Reino Unido, ¿vale? Muy, muy caliente, a veces complicado. Em, el proceso de compra 2 meses, se demora en ese proceso de compras. Tú podrías obtener acceso a la propiedad si lo acuerdas con el dueño para hacer más estudios, para mejorar tus planos, para mejorar otras cosas que tienes que hacer, para hacer más inspecciones y planear lo que quieres planear, lo que quieres hacer de tu proceso. En ese momento lo podrías hacer, pero no puedes hacer ningún cambio porque la propiedad en ese momento no es tuya, ¿vale? El trabajo de los abogados, ¿en qué se basa? Entonces, cuando tú ya dices a la agencia, estos son mis abogados, los abogados aceptaron, tú les pagas una parte del fee a los abogados, que pueden ser 400, 500 libras, dependiendo del proyecto. ¿Qué pasa? Ellos empiezan a hacer las búsquedas. Las búsquedas son básicamente ver dónde está ubicada la propiedad, si tiene problemas de inundación, si hay eh, si está alrededor de algún sitio que te pueda involucrar a ti gastos. Por ejemplo, una de las searches que hicieron en una de nuestras propiedades era si la propiedad estaba alrededor de una iglesia en la cual por ley se le tenía que dar cierto dinero mensual, aunque no lo creas, eso existe. Pero no estaba, afortunadamente. Entonces, son gastos, perdón, son búsquedas de ese tipo. Si la casa tiene algún embargo, si la casa tiene algún problema, todo eso lo hacen a los abogados y al final te mandan un reporte a decirte, mira, la casa puede tener estos problemas y si la quieres comprar, vas a tener que o hacer arreglar estos problemas con los vendedores, o tú te vas a tener que hacer cargo de eso. Entonces son búsquedas muy diferentes, son búsquedas que tienen en cuenta, por ejemplo, si hay un problema si la casa estuvo o está construida en campos que fueron de minas antes, en donde pudieron haber cuevas, si la casa está probablemente puede tener un problema del gas radón, que es un gas que puede afectar ciertas propiedades y que puede estar en la parte del terreno. Entonces son muchas cosas que ellos hacen y te aseguran de que la propiedad, de nuevo, no tenga problemas, o si los tiene, que tú estés consciente de eso para que las puedas comprar. Por eso es tan importante el trabajo de los abogados. Em, Verifican que el dueño sea quien lo está vendiendo. Y ha pasado, sé de inversionistas que les han vendido una casa a la cual no le pertenece a quien la está vendiendo. Entonces eso es una parte importante de tener en cuenta. Verifican que estés comprando lo que crees que estás comprando. Por ejemplo, si te dicen que es freehold y realmente lo que te estás vendiendo es el leasehold, que básicamente no estás comprando la tierra, es importante que verifiques eso, que la casa venga con la tierra y no solamente sea la casa, y que si es un leasehold tenga suficiente tiempo para comprarla, para tenerla. Un leasehold en el cual, por ejemplo, baja de 60 años, ya el precio de la propiedad se viene al piso. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Los abogados te dicen cuánto tienes que pagar de estampilla, de timbre, el impuesto de timbre para tu propiedad, que dependiendo del tamaño de la propiedad puede ser una cantidad bastante alta, o puede que no tengas que pagar nada porque es tu primera propiedad. Entonces eso te lo
te lo calculan ellos, y también dependiendo de si la propiedad la compras como individuo o como empresa, eso también cambia. Entonces ellos están al tanto de todas estas regulaciones y te dicen cuánto es el costo de esto. Em, los abogados sirven como escrow fund. Escrow fund es básicamente tú, cuando vas a ya pagar por la propiedad, tú le mandas el depósito a ellos, a tus abogados, y los abogados ya hacen la transacción directamente con los abogados del cliente, del vendedor, para que esa plata se le transfiera y luego el banco le transfiere al cliente directamente. Em, los abogados deben tener una cuenta aparte de sus cuentas para mantener este dinero y hacer los pagos por ley. Entonces, básicamente lo tienen para poder hacer esos intercambios de dinero de una manera ágil, y que en el momento de que se haga el intercambio de contratos no hayan demoras que puedan dañar el proceso. Como te dije, hay tres grupos de abogados: un abogados del banco, abogados del vendedor y tus abogados. Entonces tus abogados son los encargados ya de coordinar con todos ellos, de pedir los documentos requeridos de la propiedad, mandar los documentos tuyos y poner todo esto en cuenta para poder lograr que la propiedad esté bien y que la financiación esté bien y que se pueda hacer el negocio. Eh, una vez todo el proceso se ha hecho, se han hecho la transferencia de contratos, el intercambio de contratos, ellos luego mandan toda esa información al registro de propiedades de Inglaterra, y ponen en el título, en el registro de títulos, que es un documento que te he mostrado antes en el, en el curso. Básicamente eh, se aseguran de que esa propiedad esté registrada a tu nombre o al de tu empresa para que oficialmente sea tuya, ¿vale? O sea, de nada sirve hacer todo este proceso si la propiedad al final del proceso no está registrada a tu nombre o el de tu empresa. Entonces eso es algo que tú tienes que tener en cuenta. Y este título te llega una vez terminas el proceso, incluso te dan las llaves de la propiedad, y este título te llega de tú un mes, 2 meses después, más o menos, en el proceso, para que lo tengas en cuenta. Eh, y lo que te digo, asegúrate después de esos 2 meses que la propiedad esté a tu nombre. Entonces, tus abogados son una parte de tu equipo muy importante porque revisan todo. Eh, si esta compra es un remate, es el mismo proceso, solamente que se hace mucho más rápido. Eh, y también puede haber prestamistas en remate, hay financiación, los cuales para remates como tales, los cuales te pueden comprar. Eh, y básicamente se haría en 28 días en el remate. Pero el proceso es el mismo, aunque cuando vas a comprar una propiedad en remate, algo que se llama el paquete legal, del legal pack, el cual tú tienes que estudiar y tienes que tener en cuenta, si la propiedad tiene algún problema, tú la compras como tal y no tienes en voz y voto en decir, no, cámbiame esto, cámbiame lo otro. Tú la propiedad la compras como tal. Entonces los searches y todo eso te lo dan la información que te dan, que a veces no está tan completa, que tú la tienes que revisar y ojalá con tus abogados, eh, es lo que tienes para definir si la compras la propiedad o no. Muy importante que tengas eso en cuenta. Una vez han pasado esos 2 meses o 6 meses, dependiendo de lo que se demora la propiedad, a veces se demora más. Si los lenders están muy demorados en aprobar la financiación, los prestamistas. Una vez tengas todo eso, entonces, incluso durante el tiempo que se demora eso, puedes preparar tu lista de trabajos. Como te digo, puedes acordar con el dueño hacer una visita a la propiedad, una inspección, para ver qué quieres que se le dé hacer a la propiedad como tal. Entonces, lo que debes hacer es, durante ese tiempo, puedes hacer mejores planos, puedes, y con eso preparar tu lista de trabajo, tener algunos constructores para que te den
las cotizaciones de los trabajos y discutir con ellos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Obviamente no puedes empezar trabajos, pero la idea es ahorrar tiempo y cuando llegues al momento en que ya tengas las llaves de la propiedad al otro día, puedes empezar trabajos y hacer lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces es muy importante. Con los planos, saber qué le vas a hacer a la propiedad. Eh, Perdón acá. ¿Qué le vas a hacer a la propiedad? Entonces déjame, por ejemplo, yo te busco uno de los planos. Entonces acá tenemos una de las casas que estoy comprando en este momento. Y este es el estado como la están vendiendo. Básicamente es una cocina. Eh, cocina tiene 13.91 metros cuadrados. Eh, Tiene un corredor acá, tiene unas escaleras acá. Eh, Tiene un living room, que es lo que yo te decía de espacio extra, que esto se puede convertir en un cuarto. Tiene un cuarto bastante grande, 13 metros cuadrados acá. Tiene un otro cuarto acá, 8 metros cuadrados. Y tiene un baño que está bastante grande también. Si ves el baño, el tamaño del baño es más o menos el tamaño de un cuarto. Entonces, lo que se propone hacer con esta propiedad, y esto es obviamente después de haber tomado todas las dimensiones de los cuartos de la propiedad, lo que se propone hacer aquí es básicamente convertir el baño en un cuarto, como puedes ver aquí. Este cuarto no se cambia mucho. Y aquí se puede hacer un baño más pequeño. Este cuarto se deja un poco más pequeño, pero se gana el baño, se gana un cuarto aquí. Y acá abajo en el living room se hace otro cuarto. Estábamos pensando hacer otro baño aquí que se podría hacer, pero pues por costos lo removimos. Pero como puedes ver, eso es una casa que se está vendiendo como dos cuartos y realmente se convierte en una casa de cuatro cuartos. Eh, y básicamente eh, ese es un ejemplo de cómo una propiedad eh, tiene valor escondido. Entonces una propiedad que se puede alquilar, esta propiedad la estamos haciendo para service accommodation, para acomodación turística. Por ende los terminados son diferentes a los de un alquiler por cuartos, un HMO. Pero lo que te hay que mostrar primero es cómo se hace, cómo es el plano del estado inicial y cómo a través de un plano se le puede comunicar a los constructores exactamente qué es lo que se puede hacer. Entonces, aquí hay un plano, por ejemplo, con las dimensiones para los constructores de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe cambiar todo esto, ¿vale? Eh, Especialmente para los cambios grandes en cuanto a hacer paredes, se pueden colocar paredes adicionales. Y esto es lo que te comento de tener una comunicación buena con tus constructores. Esta es la cocina. Este es un plano eléctrico en el cual se le ponen spotlights, que son las lucecitas de arriba. También las conexiones a la propiedad, las conexiones eléctricas no se deben colocar, la cocina nueva, cómo es el diseño, cómo se hace para tener un breakfast bar, cómo se le llama eso, dónde va la sala. Importante para saber tú el tamaño de lo que tienes que comprar para amoblar la propiedad, televisores, eh, dónde van las lavadoras, que aquí las vamos a colocar debajo de la escalera. Eh, y en general exactamente qué quieres hacer, el tamaño de lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, las camas y todo lo demás que quieres hacer y tenerlo acá y explicarle a los constructores que realmente qué es lo que quieres lograr hacer en ese proceso. Entonces, esa es una primera parte de tener los planos y tener exactamente qué es lo que quieres hacer con las dimensiones. Y luego, una vez has hecho esto, entonces la lista de trabajo, esto va con eh, una lista de tareas que se llama, en inglés se llama Schedule of Works. Y déjame ya te muestro
para este proyecto básicamente es esto. Entonces, este es el Schedule of Works para la propiedad y como puedes ver hay una lista de tareas, que esta lista de tareas se basa inicialmente en los planos. Entonces, básicamente empieza por ejemplo, sacar lo que no se necesita de la propiedad, remover las alfombras y todo lo que tenga que removerse. Eh, los cambios estructurales, los cambios a los techos falsos que tienen que hacerse, eh, divisiones internas de las propiedades que tienen que hacer, qué quieres exactamente que se haga de decoración. Y obviamente todo está en inglés porque normalmente los constructores con los que lidia son en inglés, entonces tienes que tener esto en cuenta. Acá están las cantidades de lo que se tiene que hacer. Eh, Calefacción y plumbing, plomería. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, en este caso en la propiedad, el boiler, el calentador de agua está en el baño y como el baño se va a convertir en un cuarto, entonces ese calentador se baja a la cocina. Entonces ese tipo de tareas son las que se tienen que mirar acá. La parte mecánica de electricidad que se tiene que hacer, conexiones que se tienen que poner. Eh, ¿Qué se le va a hacer a los pisos en cuanto a las diferentes áreas? ¿Qué se requiere a las puertas, la parte de la terminación de las paredes eh, y carpintería? Acá está. Por ejemplo, para la cocina y dado las regulaciones de Building Control, básicamente se requiere una puerta de incendio de 30 minutos para esa cocina, entonces ese tipo de cosas tienen que básicamente colocarse aquí para que los requerimientos sean precisos. Lo que pasa, y así, no un paréntesis, creo que es importante decirlo aquí, si tú a un constructor le das instrucciones vagas y no le dices exactamente qué es lo que necesitas, el constructor lo que va a hacer es aumentar su retorno en el proyecto colocándote lo más barato que encuentra, las puertas más baratas, los accesorios más baratos, el inodoro más barato y al final vas a tener una propiedad que te va a ser, se va a lucir bonita, pero no te va a durar mucho. Por ejemplo, las cosas como las manillas de las puertas que se usan todo el tiempo y que llevan mucho tire y afloje, como decimos en Colombia. Se daña muy rápido si no son de buena calidad. Entonces es importante que tú empieces a saber qué tipo de accesorios necesitas, así le tengas que invertir un poco más de dinero para que dure, para que lo que te coloquen allí dure y no estés gastándote tu dinero en reparaciones y viendo tu retorno de la propiedad afectado. En la cocina, ¿qué quieres poner? Por ejemplo, acá lo puedes colocar. Y en los baños, ¿qué quieres en los baños exactamente? ¿Qué quieres hacer? Externamente, ¿qué quieres poner en las cocinas? ¿Qué quieres hacer? Y todo este proceso, eh, entre más detallado esté y entre mejor esté comunicado en términos del plano y de este lista de trabajos, eh, que luego tienes que discutir con tu constructor y acordar los precios de cada cosa, eh, te va a servir para obtener lo que quieres y pagar solo por lo que quieres en el proceso, ¿vale? Cuando tú tienes esto listo y discutes esto con tu constructor, básicamente acá van a colocar los precios de cada cosa y lo que vas a obtener al final es, cuando tengas todos esos precios aquí, vas a obtener al final el costo de lo que tienes que pagar. Entonces, si por ejemplo hablamos de la primera propiedad que te mostré y te recuerdas ese 24.000 libras de reformas que te conté, que te mostré en ese proceso, más o menos ese valor debería ser, porque ese era un valor de proyección, ese valor más o menos debería ser el valor que se obtiene acá.
¿Y cómo se logra eso? Sabiendo o conociendo los precios que ya te van a dar más o menos cuánto cuesta cada cosa para que el, el- el constructor no te cobre más de lo que debe cobrar y no te termines eh, gastando 50.000 libras cuando te ibas a gastar 25.000, por ejemplo, y eso te afectaría todo tu proyecto, todo tu proceso. Entonces es tremendamente importante que tengas eso en cuenta y que uses las herramientas para que puedas eh, las herramientas para que puedas hacer una planeación de tu proyecto correctamente y no solo la planeación, sino que la ejecución se haga dentro de los costos requeridos y ojalá en el tiempo, el menor tiempo posible, para que tú como inversionista puedas sacar el dinero de esa propiedad e ir al siguiente proyecto. De eso se trata este juego y de eso se trata lo que tú tienes que hacer para invertir y seguir invirtiendo en propiedad una y otra vez que lo puedas hacer, ¿vale? Súper, súper importante que tengas eso en cuenta. Entonces, a eso me refiero con preparar tu lista de trabajos, los planos, el schedule of works, para que lo puedas hacer. Obviamente, eso requiere experiencia, requiere trabajo. Si tú te quieres saltar todo esto y no lo quieres hacer y quieres realmente dedicarte a otras partes del proceso, entonces lo que puedes hacer es contratar tu gerente de proyectos y el gerente de proyectos. Tú ya acuerdas que quieres hacer con él y ese gerente de proyectos básicamente te coordina todo lo que te acabo de mostrar. Obviamente con los costos adicionales para el proyecto. Eh, que pueden variar de 10 a 15% del costo del proyecto como tal. Así se calcula más o menos. Entonces, si tú te vas a gastar 100.000 libras en una reforma, esta persona te estaría cobrando solamente para la gerencia de proyectos, te estaría cobrando más o menos de 10 a 15.000 libras. ¿Vale? Para que lo tengas en cuenta, que no es barato, pero pues sí te ahorraría mucho tiempo y utilizarías la experiencia de otra persona para lograr un resultado más adecuado. Creo que vamos a dejar este módulo acá, módulo número 7. Creo que ya por hoy es suficiente. En el próximo módulo vamos a hablar de las otras etapas del proceso, cómo buscas a un prestamista, dónde los puedes encontrar, cómo puedes hacer. Pero espero que este módulo te haya dado una visión mucho más amplia de cómo es el proceso para seguir invirtiendo en propiedad, para hacerlo por primera vez o para repetirlo otra vez y hacerlo mejor. Tiene muchas cosas. Em, si tú, si tú vas a reformar propiedad, que es de la manera de la cual tú logras obtener un capital, una ganancia capital inicial y luego tus ganancias de flujo de caja, tú podrías simplemente optar por comprar una casa que está lista para andar y solamente la tienes que arrendar. Eso lo puedes hacer perfectamente también, pero pues obviamente estarías atado o atada a la calidad del trabajo que hizo la persona anterior, el inversionista, que probablemente compró en un remate e hizo una compra y venta, como lo explico en el libro. Eh, y con eso en mente, eh, obviamente cualquier daño o cosas que estén escondidas por ahí, pues te toca asumirlas de tu bolsillo. Eh, pero te ahorrarías todo un proceso y tu propiedad entraría, la comprarías y la pones a rentar inmediatamente. Obviamente, si vas a comprar un HMO, que lo puedes hacer, hay un mercado de HMOs en Reino Unido también que lo puedes hacer, tendrías que ir a inspeccionar que las licencias estén en el sitio, que tengan todo, las aprobaciones de Building Control, que todo esté funcionando. Una inspección como si fueras a comprar un negocio, que es un negocio, un HMO es un negocio, o sea, vas a comprar un portafolio de propiedades. Entonces lo puedes hacer perfectamente. Eh, pero vamos a hablar más acerca del proceso en el próximo módulo, en un módulo número 8. Y ya nos quedan un par de módulos más solamente para terminar. Pero espero que hasta ahora hayas logrado aprender muchísimo más de propiedad que lo que has aprendido en otros sitios. Y de nuevo, si tienes alguna pregunta, mándamelas a info@propertycashflow.co.uk, que probablemente esa es la manera más fácil para mí para responderte, ¿vale? Sígueme en mis redes, Noel Cardona español, para que me escribas también.
Y nada, muchas gracias por tu tiempo en este momento y nos vemos pronto. Chao, chao.